Hola, buenas tardes. A ver, hoy tenemos una sesión. Ah, mira, por aquí está Inés. Hola, Inés. A ver si consigue aceptar la invitación, Inés. Uf, no te llega. Ah, sí, aquí está Inés. Hola. ¿Qué tal, Muy bien, Merche? muy bien, muy bien. Qué Bueno, bien. yo estoy un poco pachucha, todo tengo Mm. que decirlo. Estoy un poco pachuchita, Vaya, ¿qué te pero pasa? ¿De eh, catarro? De... sí, como de bronquitis. He cogido una neumonía, fíjate. Oh, pobre. Mm, Vaya. ¿Y con ganas de Sí, hacer esto estás? bueno, sí, ¿por qué no? Porque total, no sé, igual no estoy muy concentrada, eso puede ser también, pero estoy, bueno, estoy bien. No sé si se me nota la voz ahí un poco Sí, tomada, pero bueno, estoy bien, estoy bien. He bueno, descansado un poquito. Bueno, pues bien. nada, hoy tenemos una nueva Sí, hemopíldora pediátrica, qué interesante, feo. muy, muy interesante, ¿eh? Sí, Hoy queremos hablar un poquito de una idea que surge a la hora de acompañar a la infancia, ¿no, Inés? sí, 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 Me- sí. bueno, dilo tú si quieres y así ya lo haces de tirón y ya nos ponemos con la historia. Bueno, tenía muchas ganas de compartir este álbum ilustrado que se llama Bolobo. Es de Nono Granero y no sé Ujú. si ya en la imagen. Se ve, se ve. Lo que se ven siempre al revés, pero se ven. Claro, vale, pero ¿y tú qué ves, Merche? Yo veo un monito, Sí, ¿sí? Así como sí, pequeño, simpático. sí. ah, mm, bueno, como Vale, que, bueno, un mono simpático ahí en medio del bosque. vale, no te llama la atención nada. Bueno, sí tiene una forma rara, ¿no? Tiene una Ujú. formita como, no sé, tiene una forma como delgadito, ¿no? Es que Sí, al principio me pareció un mono, pero ahora ya no me parece un mono. vale, No sé. vale. Bueno, vamos a ver qué ocurre dentro. Está bien porque con Merche no preparamos nada, entonces la tengo aquí de mi conejillo de Indias para no le cuento nada para que no sepa nada y esto sea como más interactivo y más real. No sé si te Bueno, gusta sí, o no, porque Merche. llega hasta, o sea, llega hasta donde llega, ¿no? Y sí que es verdad que tenemos el tema, porque Sí. el tema sí que de No, alguna pero el manera álbum nunca te lo desvelo. nunca me Nunca te... desvelas. Sí que me desvelaste el nombre, Sí, el título, pero la verdad es que pero no tengo este cuento, no he ido a la biblioteca, pues no lo tengo, no. bueno, pues luego vamos con él. Estas son las guardas. Aquí lo vemos también. Ajá. Parece que le falta algo, ¿no? ¿Cómo lo Sí, ves tú? mira, yo te diría que le faltan como los pies o las manos. Eso, vale. Ujú. No Algo le sé. falta, ¿no? Solamente tiene, ¿no? Parece que son Sí, las manos, ¿no? Los solo tiene unas bracitos. extremidades, ¿no parece? Eso es. Sí, eso es, ¿no? Ajá, sí, ahora lo veo. Bueno, es que no sé Vale. si son los brazos o las piernas. Parece que son los brazos. Y bueno, pues vamos con estos dos personajes que son los que más nos van a acompañar, ¿vale? ¿Se ven bien? Sí, ahora yo ya estoy pillando algo. Es un poco como los padres, ¿no? El Vale. papá y la mamá. ¿Y cómo se ven? Pues yo los veo muy tristes y muy preocupados. Muy Vale. tristes sobre todo. Ujú. Vale. Pues a ver, dicen, Bueno, ya teniendo en cuenta de qué va nuestro tema y teniendo en cuenta los dibujos que me has mostrado, ahora ya tengo bastante claro de qué va. Bueno, creo que sí que ya sé lo que pasa. vamos a por ello. Venga. ¿Qué cosas ocurren?
A veces, a ver la luz, que nunca sé cómo ponerla. Esta, ¡ah! Estoy como con sombra, ¿no? No sé, es una pelea. Bueno, tú me dices, si se ve mal algo, me avisas, porfa. Bueno, Estas estás ahí cosas, un poco en la penumbra, misteriosa. sí, ¿verdad? Aquí quizás mejor. Estas cosas ocurren, a veces, sin que se sepa muy bien por qué, pero ocurren. Se dan casos. No demasiado a menudo, es cierto, pero pasar, pasan. Y hay que afrontarlas de la mejor manera posible. ¿No? Son estas dos voces, ¿no? Tenemos aquí Ujú. un diálogo, una conversación a dos voces. Aunque no es fácil. Están preocupados. Están los ¿Él? papás, ¿no? Con Bolobo, ¿no? En Bolobo parece feliz. Bolobo te parece feliz a ti, ¿verdad? Sí, me parece muy feliz. Y ellos aquí preocupados, ¿no? Normal, como padres. Yo lo entiendo. Resultaba extraño que nadie dijera nada al verlo por primera vez. Ni vecinos, ni amigos, ni siquiera los familiares. Solo sonreían, pero se adivinaba en sus miradas perplejas lo que pensaban. Y Bolobo está aquí. Ujú. Y los demás Y están todos expectantes. expectantes. Por aquí que se ve muy pequeñito, pero también están ahí Ujú. mirando a Bolobo. Y aunque él no preguntaba nada ni parecía preocuparse, nosotros no podíamos dejar de pensar, no podíamos dejar de imaginar cómo hará todo lo que debe hacer, cómo se las apañará, cómo... Claro. Aquí está Bolobo, ¿no? En clase, ¿no? Parece, con el profe, Ujú. aquí de portero, Bueno, aquí en el piano. Y están imaginando, ¿verdad? claro. Imaginan toda una realidad en cada una de sus facetas, cómo él se iba a desarrollar, qué Eso, dificultades iba a tener, claro. eso. Tendrá enormes problemas para relacionarse con los demás. Lo dicen como a dos voces juntos, ¿no? Acaban la Ujú. frase, es un poco complejo de leer, así. Pero bueno, aquí está Bolobo, ¿cómo se le ve? A él se le ve muy feliz, ahí pendiente de la actividad de los demás, de cómo se mueven, de lo bien que se lo pasan. Ujú. Vale. A mí me sigue pareciendo muy, muy ignorante de todas las cosas, ¿no? Muy, muy, muy feliz, sin más. Ujú. Estupendo. Así que decidimos hacer algo. Es importante para integrarse desde el principio tener la presencia adecuada. Que los demás no lo noten demasiado. Conviene no llamar la atención, no es bueno destacarse. Y aunque no contábamos con muchos recursos, lo compensábamos con buenas ideas. Pobrecito, Le ponen dos troncos, ¿no? pobrecito, ahí sí que está absolutamente inmóvil. Ahí no Sí, se le ve alegre ni no se le feliz. ve alegre. Pero este crío es un desastre. Qué lástima, claro, se le caen todas las ramas y todo. Bueno, tampoco es culpa suya. Él que debería prestar más atención que nadie.
con lo que nos habíamos esmerado. En fin, que tuvimos que pensar en otra cosa. Qué lástima. Fue la abuela quien nos echó una mano esta vez. ¿Qué están pensando, no? Ay, la abuelita le está haciendo unos brazos de calceta. Fue la abuela quien nos echó una mano esta vez. ¿Y acaso lo agradeció? Con lo bonito que es todo lo que hace ella, con el cariño que le pone y con lo bien que le sentaba. Pues vaya usted a saber por qué. Aquello tampoco le gustó. Pero no le hicimos caso, claro. Ante los problemas hay que crecerse, seguir adelante con más fuerza aún. Por supuesto, no íbamos a rendirnos solo por un capricho. Ahí sí que está llamando la atención, porque están el resto ahí mirando, pendientes de lo que está haciéndole la abuela, ¿no? ¿Y cómo está? ¿Le veis la cara o...? Está hecho polvo. Está totalmente derrotado, ahí está avergonzado. ¿No tiene pinta? Y mira los de abajo. Claro, meándose de risa. Por eso decidimos visitar a aquel hechicero. Vivía lejos, pero tenía una fama. Decían que era capaz de arreglar cualquier mal, y solo usando remedios naturales. Todo biológico, biométrico, biofiltrado, bionaturalizado, biomórfico, biosférico, biodegradable. Y algún bio no sé qué más, que no recuerdo ahora. En definitiva, Bolobo sería alguien nuevo. Aquí está Bolobo y el hechicero dando vueltas a su alrededor. Madre mía. Lo tiene mareado. Con remedios naturales. Parece una serpiente, ¿no? Es una serpiente, sí, le ponen unas hojas ahí. ¿Cómo está Bolobo? Pues escandalizado. Y todo el mundo muerto de miedo, ¿no? Sí. O sea, huye de él. Estas, ¿no? Esos monos huyen de él y Muy ahí al bien. fondo hay también otras personas. Sí. Tuvimos que abandonar el remedio, claro. No sé por qué. Fue entonces cuando caímos en la cuenta. Deberíamos haber pensado antes en ellos. Pero como siempre intentan pasar desapercibidos, aunque sus aparatos pitan y pitan todo el tiempo. Se los ve siempre tan preocupados por todo, tan cuidadosos, tan amables, estábamos seguros de que nos ayudarían. Son científicos, ortopédicos. Sí, o científicos, ¿no? Que traen aquí... Sí, sí, sí. Bueno, a mí me parece bueno, sí, brazos y manos ortopédicas. Sí, un traumatólogo, ¿no? Que le está poniendo como una prótesis, ¿no? Sí, exacto, una prótesis. Claro, claro. Esos son científicos auténticos. ¿Quién iba a sospechar que ese mismo día aparecerían los cazadores furtivos? Oh, vaya. Y él tendría las menos habilidades para correr. Huimos lo más rápido que pudimos, pensando que Bolobo nos seguía, que venía con nosotros. Sí, claro. ¿Y de qué manera? Pobrecito. Pobrecito. Pero lo capturaron junto a todos los demás. ¿Cómo no? Si precisamente él... Sería más vulnerable, claro. Aquí está. Con todos esos cacharros que llevaba. Pero aquí lo habían soltado, ¿eh? Porque lo sujetan por aquí. No sé si lo ves, que aquí lo trae.
Ujú. y le habían metido dentro, ¿no? Entonces dice, pero lo capturaron junto con todos los demás. ¿Cómo no? Si precisamente él era el más desvalido, el más limitado, el menos ágil. Sería incapaz de moverse, paralizado por el miedo. Y a la vez que está esto escrito, fíjate las imágenes, ¿eh? Esto es lo que está escrito. Pone, era el más desvalido. Aquí está Bolobo. Ujú. El más limitado. Ah, y consigue salirse de la red. El menos ágil. Al contrario. Sería incapaz de moverse, paralizado por el miedo. Al contrario, los salva a todos. ¿No? Porque podía ser él. Porque ¿qué podía hacer él solo? Indefenso, tan frágil y tan débil. Coge la mano, ¿no?, de los científicos. Decidimos hacernos a la idea de que no volveríamos a verlo nunca más. Ni a él, ni a ninguno más del grupo, claro. Aquí está. Está con la mano tirando donde están los otros. No sé si lo llegas a apreciar Sí, un sí, poco sí. porque... Claro que lo veo. Está tirando de la cadena y yo creo que al final los va a salvar a todos. ¿Y quién lo iba a imaginar? ¡Nuestro Bolobo! Salvándolos a todos, enfrentando a los furtivos, que tardarán un tiempo en volver, por lo que parece. En fin, visto lo visto, hemos decidido que sería bueno dejar de preocuparnos tantos por él. Mira, qué bien. Están muy felices ahora, ¿eh? Por fin se han dado cuenta de que no necesitaba tanto esa preocupación. Ajá, Ahí están los cazadores, ¿no?, asombrados. sí, Aunque no nos resulta fácil, nada fácil en realidad, dejar de preocuparnos tanto por él. claro. Y ahí está, integrado con todos sus compañeros a los que ha salvado. Y aquí están el papá y la mamá. Por fin salen de su cueva en blanco y negro y se integran en en el mismo bosque de color, ¿eh? Eso es. Y están contentos, ¿no?, y alegres. Sí. Y ahora quien habla es Bolobo. Y dice, y es que estas cosas ocurren, no demasiado a menudo, es cierto, pero parece que al fin han aprendido a afrontarlas de la mejor manera posible. Bravo, me ha encantado. Y Qué están ellos bonito. columpiándose con la serpiente, la máquina aquí atrás que les sirve para el columpio, la Sí. máquina que hicieron para hacer el brazo, Les empuja, ¿no? les empuja. Y colorín colorado, este cuento Súper bonito. se ha terminado. Me ha encantado, de verdad. El Es mejor final. fabuloso. El mejor final. Es fabuloso, ¿verdad? Es increíble, me dejan maravillada, ¿eh? Estos Bueno, son... es un reflejo, ¿eh? De la paternidad y la maternidad. Sí, sí, o sea, la verdad es que nos permite hablar de muchísimas cosas, ¿no?, este álbum, pero me apetecía traerlo, es que además es tan bonita, él voló aquí, es tan... Es que Me es muy apetecía, entrañable, tiene un es dibujo entrañable. además, el dibujo es súper bonito, Sí, es amoroso, tiene una sí, cara, pues es como sí, sí, cuando sí, quieres a tus mascotas, es que es buenísimo. es buenísimo. Y bueno, me apetecía traerlo por un poco, pues yo creo que algo que nos pasa mucho y yo me veo súper identificada en esto. Y Eh, yo, y ahora que están en plena adolescencia, pues me está pasando mucho, me estoy descubriendo mucho en esto, eh, que es cómo
bueno, pues cómo nos preocupamos, ¿no? Cómo nos preocupamos y cómo cuando nos preocupamos mucho, cuando nos preocupamos, cómo nuestra mente se pone a elucubrar, nunca sé la palabra. Elucubrar, se pone a elucubrar los peores escenarios. Los peores escenarios. Pero sin querer, y los ves totalmente posibles. O sea, yo es que me lo veo imaginando. Me los veo. Es que esto puede pasar. Es que, claro, puede pasar que salgan por la noche y que ven, claro que no. Pero es verdad que pues puede pasar porque saben que puede pasar. Pero efectivamente hay que vivir, sobrevivir y hay que dejarles su autonomía y esto que aquí no estamos hablando, bueno, no sé qué edad tendrá Bolobo, ¿no? Pero podemos imaginar, bueno, lo que sea, porque nos vale para cualquier edad, ¿no? Pero cómo nuestra preocupación al final hace que nuestra mente se ponga a elucubrar esos peores, los peores escenarios y que nos hagan muchas veces intervenir, actuar con esa idea de proteger cuando realmente no hay un peligro real. Estamos protegiendo algo que hemos imaginado, pero que no es real. O sea, hay peligros que son reales y ahí, por supuesto, hay que imaginar, ¿no? Pero aquí creo que en este álbum se ve muy claro cómo ellos están súper preocupados en todo momento desde el principio y cómo lo ven súper negro. Y en cambio, tú misma me decías, pero si es que a él se le ve que está, a ver, aquí, ¿dónde está él? Aquí, mirando, sí, pues con curiosidad, con expectativa. Este no es. Este no es, no, porque tiene manitas, perdona, este. Es que aquí no se le ve bien, pero vamos a ver otra imagen donde mientras los padres están súper preocupados. No, que él está encantado mirando a los otros como interactúan. Mira, aquí, en este por ejemplo, interactuar, sí. Pues en ese momento no está aquí en medio como al final, ¿no? Pero no está preocupado, lo ve, le divierte, tiene curiosidad, dice, anda, mira qué divertido, y ya veré cómo me integro, ¿no? Ya veré qué hago para sacar recursos de donde pueda para integrarme, ¿no? No está viendo problemas, está viendo oportunidades, está eso con esa curiosidad, esa inocencia, esas ganas de formar parte, ¿no? Y bueno, me parecía interesante el poner el foco, ¿no? En nosotros acompañando. Pues en este caso, bueno, pues estamos viendo aquí un monito sin manos, es decir, en comparación con sus compañeros, pues tendría como una desventaja, ¿no? Y nosotros, pues claramente la preocupación va a estar, pues cómo acompañarlo. Pero si lo queremos un poco ampliar en esta charla, pues es que yo me lo llevo a cualquier situación, por ejemplo, lo que os comentaba con adolescencia, ¿no? Cuando empiezan a querer más autonomía, cuando empiezan a querer hacer cosas o cuando empiezan a tener conductas, pues a veces que a nosotros, pues eso, nos pueden llevar a la preocupación y que son normales para la edad y cómo acompañar esas situaciones, ¿no? Para no acompañar nuestro miedo, sino acompañar realmente a nuestro hijo, adolescente o la edad que tenga, ¿no? Claro, fíjate, es que tú ahí has dado en la clave. Para no acompañar nuestro miedo, en realidad es nuestro miedo. O sea, nos cuesta no intervenir de inmediato porque lo que estamos haciendo es responder a una urgencia nuestra, a nuestro miedo, a nuestro prejuicio. No sé, antes en el álbum salía en una de las primeras páginas. Ellos se imaginaban toda una serie de actividades que quizá a lo mejor no iba a hacer nunca ni se le iban a plantear. O iba a hacer, pero iba a sacar recursos, seguro, ¿no? Sí, sí, como por ejemplo, pues jugando como portero o tocando el piano o, ¿sabes? Yo no sé si, claro, es una situación como muy exagerada, por ejemplo, todos levantando la mano y él no puede levantar la mano, pero es igual, puede llamar la atención de otra manera. Efectivamente. O sea, lo hacen discapacitado antes de que no pueda hacer. Eso es. Así es. Pero esto es la mente humana y es para mí lo importante porque es que yo, o sea, me descubro en esto. Es decir, bueno, pues no estoy hablando de una situación como Bolobo porque no tengo esa situación. Estoy hablando, pues ahora mismo de adolescencia 100%, ¿no? Y me descubro imaginándome estos escenarios espantosos y me descubro cómo mi cerebro va buscando pues eso, soluciones o intervenir, ¿no? Y enseguida además
impulsivamente ante este miedo que a mí me invade, pues pongo límites que no debo, hago preguntas o tengo más controlo más, me veo más controladora, ¿no? Más invasiva, ¿no? Y es mi miedo, no está pasando nada, es todo aquí, ¿no? Entonces, bueno, me parecía súper interesante poder nombrarlo con un álbum que es como más, amigable, ¿no? Para poder hablar de, bueno, que en estas situaciones, eso, yo creo que es importante para darnos esta pausa, ¿no? Como adultos acompañantes, parar, ¿no? Cuando veamos que nuestra mente ya se está yendo a esos escenarios y tenemos ganas de actuar impulsivamente y de controlar al final, salvo situaciones que sean realmente reales, de peligro, ¿no? Que no estén aquí, sino que sean reales, pues darnos como un poco de pausa, de parar y observar, ¿no? Observar un poco qué está pasando en la realidad y que no aquí, sino en la realidad, ¿no? Discúlpame porque es que estoy teniendo una urgencia Sí, familiar. estoy viendo, sí. Perdón. Avísalo. Es que, perdona, perdón. Si quieres sigo hablando mientras tú haz lo que tengas que hacer, Meche. Perdona. Lo siento, ¿eh? Es que tenemos una pequeña urgencia familiar. Mi hijo tiene que ir a un sitio y no se ha dado cuenta de la hora que es. Ah. Ya ¿Y, está, ya está. ¿Pero tenemos que parar o tienes que ir tú? Es mi Vale, hijo que vale. tiene que ir. Pero Vale, no se vale, ha dado vale. cuenta. No se ha dado Vaya, cuenta de la qué hora que es. agobio, qué agobio. Bueno, Bueno, mira, la pura autonomía puesta en aquí situación, de esto se aprende, vamos, de esto se aprende. aquí estamos poniendo o sea, estamos dejando constancia de la situación. ¿Cómo nos preocupamos antes de tiempo? En esta situación no me he preocupado antes de tiempo. O sea, la situación es clara, él se tiene que marchar y no se ha dado cuenta. No lo sé. No lo Estupendo, sé. estupendo. Bueno, perdona, seguimos, ¿eh? Yo planteaba qué importante es en estas situaciones el parar, ¿no? En vez de actuar impulsivamente y de primeras, que va a ser que vamos a actuar invadidos por el miedo y guiados por este miedo y esta preocupación que es mental, que nos la estamos imaginando, quizás parar, observar. Y aquí, por ejemplo, con Bolobo, bueno, observar, ¿no? Porque yo creo que efectivamente si los padres, como tú bien decías, ¿no? Que están aquí en blanco y negro y no salen del sofá, ¿no? Si los padres en vez de estar aquí hubieran salido aquí, ¿no? Observando, en ese momento sin intervenir, ¿no? Porque rápidamente queremos intervenir y solucionar pues las cosas que nos parecen que les van a hacer daño o que les pueden afectar, ¿no? Porque no nos gusta que nuestros hijos sufran, lo cual nos pasa a todos. Pero si efectivamente hubieran salido un poquito y de aquí, como en esta última página, se hubieran escondido detrás de los matorrales, ¿no? Como hacen aquí en la última. En la última página, exacto. Sí, que se esconden aquí detrás, ¿no? En los matorrales, mirando y observando cómo está Bolobo. Si aquí lo hubieran hecho, es verdad que no estaba totalmente integrado todavía, pero si le ves, oye, no está tan mal, ¿no? A mí, fíjate, en la consulta muchas veces con hijos adolescentes me vienen a veces preocupados porque no salen o porque no... Hay chavales que no son tanto de salir ni tanto que les gusta estar en casa y hacer cosas en casa, ¿no? Ya que estén todo el día metidos en el móvil, que no ese es el plan, pero que les gusta estar, son más de casa, de estar ahí metidos, ¿no? Y entonces a veces vienen preocupados y para mí la pregunta es, ¿cómo está tu hijo? ¿Está preocupado? ¿Está triste? ¿Está preocupado por no salir? ¿O lo está viviendo sin ningún tipo de preocupación, ¿no? Y yo creo que aquí es el observar, ¿no? El día a día, observar si realmente a él o no le preocupa o no. Y si le preocupa, ahí es donde sí podemos, oye, ¿cómo hacemos? ¿Cómo te ayudamos? ¿Cómo podemos intervenir para que esto no sea tan difícil, ¿no? Pero desde esa observación, desde ese parar, darnos como una distancia, distanciarnos un poco de la situación que como padres y madres, y a mí la primera, insisto, nos cuesta, para observar la realidad, no lo que imaginamos, ¿no? Claro, yo aquí me había apuntado una observación que es, ¿qué es lo que nos mueve? ¿La necesidad del niño o la incomodidad del adulto, ¿no? En realidad, o sea, todo aquello que nosotros pensamos que es lo que tiene que ser, lo que corresponde, las expectativas que tenemos, ¿qué es lo que nos mueve en realidad, ¿no? Claro, y es cierto, si no estamos ahí observando como hacían los protagonistas o los coprotagonistas de la historia,
en la última, cuando se dan cuenta realmente de que ese niño, de que ese sujeto, de que ese hijo suyo, pues está respondiendo bien a todo, ¿no? O sea, de momento no le ha surgido ninguna incapacidad, ninguna situación que no pueda resolver, ¿no? Entonces, Efectivamente. estamos ahí pendientes, yo esto lo he aprendido con Sara Desiré, ¿eh? Tú seguramente lo sabías antes, pero yo esto lo aprendí con Sara Desiré, el cerca lejos, ¿no? El ver de lejos o el ver de cerca, mejor ver de lejos y actuar un poco en la distancia, ¿no? Pero sin que se note demasiado, Sí, ¿sabes? sí, 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 sí. Importante esa distancia y ese parar. Y ese desde dónde estamos, lo que tú nombras, ¿no? Desde dónde estoy actuando. Desde mi miedo, desde el control, desde no lo estoy controlando, no sé qué puede pasar, le va a pasar algo malo, desde ahí o desde una realidad que está ocurriendo, ¿no? Y ahí yo creo que efectivamente cuando tengamos duda y no sepamos, el parar y observar a nuestro hijo y observar a nuestro adolescente, observar, bueno, pues eso, esas conductas que no nos gustan, cuánto se repite, cuándo ocurren, qué las estimula, si realmente luego cómo vuelve, si vuelve con desagrado de esos lugares, por ejemplo. Bueno, esas observaciones de observar su mundo interior, pero desde fuera, lo estamos un poco... creo que antes de eso, de intervenir impulsivamente, creo que lo tenemos que entrenar, ¿eh? Es un músculo que hay que entrenar porque lo que va a salir es intervenir. Pero bueno, creo que es importante porque si no al final esta situación, por ejemplo aquí, bueno, pues que lo ridiculizan, ¿no? Es un poco ridiculizado porque fíjate todo lo que hacen los padres, que si le ponen unos troncos de Unas madera. hojas. Primero le ponen como unas hojas, unas Sí, ramas. unas ramas de árbol, luego le ponen la abuela que le cose como una bufanda que hace de brazos, luego, bueno, cosas que es como muy ridículo, ¿no? Muy, muy ridículo, pero desde el miedo llegamos a, pues eso, se van al hechicero, ¿no? A lo que sea, lo más bio, venga, por favor, pero a mí arréglenmelo, que es que mi hijo va a sufrir, ¿no? Entonces, que es que aquí yo creo que nos reconocemos todos, nos sale venga, vamos a solucionar, esto es un problema, vamos a solucionarlo para que, bueno, pues quizás efectivamente aquí el dar un paso atrás, el observar a nuestro hijo, incluso en esa observación, el preguntarle, ¿no? El decir, oye, me preocupa, ¿no? Incluso el transmitir nuestra preocupación, me preocupa, bueno, esta situación, cómo te sientes tú, porque esto es mío, pero tú cómo te sientes, cuando estás con los amiguitos o cuando estás en clase, los demás preguntan, tú cómo preguntas. Bueno, desde esa observación de, oye, no sé si estás bien o mal, no sé cómo tú lo estás viviendo, simplemente que sepas que yo estoy aquí, que si me necesitas, aquí estoy y me tienes a tu disposición, ¿no? Y yo creo que desde ese lugar les transmitimos un interés genuino a lo que ellos son, que en este caso él es a no querer cambiarlos, porque al final papá y mamá con la mejor intención buscaban cambiarle, ¿no? Buscaban Buscaban normalizarle. hacerlo en serie, como el resto. Eso, normalizarlo, ¿no? Lo que sería Exacto, exacto. normalizarlo. Eh, Igualarlo. igualarlo, normalizarlo, y al final es buscar cambiar, ¿no? Como nos pasa con nuestros hijos, ¿no? Por un poco llevar la metáfora a la realidad nuestra, pues cambiar, ¿no? Si nuestro hijo es de los que, yo qué sé, si no, pues no sé qué, pero pues no Bueno, sé. pero nos podemos encontrar en múltiples situaciones, ¿no? Nuestro hijo está dentro de un diagnóstico, está dentro de una discapacidad, si quieres, está dentro de una diferencia, no sé, por ejemplo, yo Sí, qué sé, es que cualquier cosa. sí, pero aquí te estás viendo incluso la diferencia, pero es que yo te hablo más incluso en lo que sería la adolescencia, lo que nosotros consideraríamos normal en la adolescencia para nosotros y lo que luego es nuestro adolescente, ¿no? Pues a lo mejor normal es ir vestido de determinada manera, a lo mejor normal es pues no llevar el pelo de determinada manera, a lo mejor normal para nosotros, ¿eh? Para nosotros es que escuche no sé qué música o que lea no sé qué, ¿no? Para nosotros puede ser eso lo normal, ¿no? Que salga con determinado tipo de gente o que esto sería, puede ser que para nosotros como adultos sea lo normal y que luego nuestro adolescente pues no sea esto, ¿no? Claro. ¿No?
que sea lo que tenga que ser, ¿no? En orientación sexual, en forma de vestir, en lo que sea, ¿no? O sea, ya no yéndonos ya solamente a la parte, cualquier cosa en lo que al final, muchas veces como nos preocupa, por preocupación lo que buscamos es cambiar a nuestro adolescente, cambiar a nuestro hijo, ¿no? Como aquí, ¿no? Normalizarlo o hacer que haga las cosas como nosotros consideramos que va a ser más feliz. Pero efectivamente aquí, bueno, pues aquí no nos estamos perdiendo realmente nos estamos perdiendo el verle, no le estamos viendo. O sea, el miedo. Lo genuino de esa persona, eso la es. diferencia de esa persona. O y sea, el cómo es está. de único. Eso es, y cómo se encuentra en su cómo es, ¿no? O sea, el interés genuino por cómo está él, ¿no? Si él se encuentra bien, si se encuentra mal. Tú estás hablando, por ejemplo, de estos padres, por ejemplo, que en un momento determinado puedan pensar, es que nuestro hijo, fíjate, es que no sale, no se relaciona con nadie, se queda en la habitación y a lo mejor ni tan siquiera juega, o sí que juega, ¿no? A juegos online o lo que sea, ¿no? Pero es un niño diferente que se queda ahí sentado, que se queda ahí leyendo, que se queda retraído, que no se relaciona con los demás e incluso parece como que queramos forzar a que haga lo que hace el resto, cuando lo que hace el resto no es no es lo común para él, no es lo común, no es lo que él necesita hacer. Él necesita hacer otras cosas. Claro, aquí es difícil, ¿no? Porque nos cuesta efectivamente cuando se sale de la norma, ¿no? Cuando se sale de lo habitual o de lo típico, lo que tenemos en la cabeza como algo típico que debe hacer en tal franja de edad, pues ya nos asustamos. Y aquí es verdad que a lo mejor efectivamente necesita una ayuda y efectivamente está sufriendo. Efectivamente, qué bien que lo veamos y nos demos cuenta. El tema yo creo aquí con el cuento, que me parecía tan bonita, es el cómo si nos dejamos llevar solo por el miedo y sin realmente ver a nuestro hijo, pues vamos a meter la pata. Vamos a meter la pata por todos los lados, ¿no? Y vamos sí, vamos a meter la pata. Entonces, qué importante el parar, dar un paso atrás, no intervenir enseguida buscando solucionar, el acercarnos, bueno, primero observar, incluso el preguntar cómo lo está viviendo él, el acercarnos desde, bueno, oye, pues yo te veo bien, la verdad es que yo no te veo mal, porque aquí si vemos a Bolobo, pues yo te veo bien, realmente lo estás viviendo así, cómo lo estás viviendo, que sepas que yo estoy aquí, que si necesitas cualquier cosa, aquí me tienes, y transmitir, ¿no? Ese interés genuino por la persona, por cómo es, y no buscar tanto el cambiarlo, ¿no? Aunque no cumpla las expectativas nuestras, ¿no? Yo creo que claro, para mí... ¿no? A mí en la presentación, cuando hacíamos la presentación de este directo, hablábamos de cuándo intervenir y cuándo conviene más observar y sostener y acompañar, ¿no? Esa conducta, bueno, sí, esa conducta o a la persona en sí mismo, ¿no? Y sí que fíjate la importancia de observar, ¿no? Porque es observando cuando surgen, cuando te das cuenta de las necesidades que tiene la persona y es cuando puedes preguntar o puedes estar a su lado y conocer realmente eso que tú dices, ¿no? A lo mejor sí que es necesario preguntar cómo te sientes, ¿no? ¿Qué necesitas de nosotros? ¿Cómo te podemos ayudar? ¿Tienes alguna dificultad? Totalmente. Pero fíjate además lo bonito es que creo que lo tiene todo del cuento, que solo observando, y aquí claro, como estamos con la pantalla, el móvil, no se ve tan bien como se puede ver con el cuento delante, ¿no? Pero solo observando, por eso te hacía las preguntas, ¿no? Y te llevaba ahí a lugares, porque creo que este libro es de observar mucho, es donde se observa cuándo Bolobo está feliz y cuándo no está feliz, ¿no? Claro. Pero hay que estar muy atentos, porque si yo me quedo realmente aquí en esta página, doble página, la imagen más grande son los padres. A mí me llega muchísima preocupación. Si no me fijo bien, no me doy cuenta de esto. Claro, pero ahí observas, cuando tú observas cómo está él, aquí no está bien. No es él no está cómodo, él es cuando empieza a estar incómodo con su situación. Absolutamente. Porque una página antes, pues aquí estaban los padres imaginando aterrorizados, ¿vale? Y pasábamos la página y aquí vemos la realidad. Esta es la imaginación, la página de antes es todo lo que yo imagino que es la incapacidad. Yo veo solo incapacidad, veo los problemas, veo todo, lo mal que va a ir todo.
Y aquí vemos la realidad, que es esta cara, Claro, que está ¿no? Entonces, feliz. lo importante y bueno, que yo esto me lo digo, ¿no? De observar, observar, observar y no intervenir tanto desde el miedo, desde el control, desde aquí, ¿no? Desde esta mente cuando vemos que cuando nos preocupan las cosas, el cerebro, lo cual es absolutamente normal, eh, eso busca solucionar aquello que nos preocupa, busca poner medidas. Y cuando nos ponemos en ese estado de alarma o de alerta, observamos peor, porque el miedo nos pone ese filtro en el que dejamos de ver al otro y solo nos vemos a nosotros. Entonces, es que hay que tener como mucha conciencia de que estamos aquí y de que estamos imaginando. O sea, quedarnos como con esta imagen, ¿no? Que para mí es súper, súper representativa de, oye, ¿dónde estoy? ¿Estoy aquí o estoy aquí? Porque si estoy aquí, si estoy imaginando mis miedos, no estoy en la realidad. Y el problema es que cuando estoy ahí en la imaginación, es que me ciego, el cerebro me ciega, porque estamos para sobrevivir, porque estamos... Y entonces empezamos a actuar, a intervenir de forma impulsiva, sin pensar y sobre todo sin ver al otro. Claro, y ahí lo que están haciendo es única y exclusivamente están respondiendo de forma imaginada a sus expectativas, a lo Sí, que y a ellos sus miedos. piensan que debe ser, a Sí, lo sí, que sí, debe ser, lo que corresponde para que él sea feliz. eso Y tú es. antes lo decías, ¿no? Antes decías que cuando a veces intervenimos y no es necesario, bueno, no sé si lo has dicho así, pero lo que hacemos es, la intervención que hacemos es una molestia, los molestamos Sí, en realidad. sí. Estamos haciendo cosas que ellos ni necesitan ni esperan y estamos interrumpiendo su proceso normal. Sí, sí, con la mejor de las intenciones al final metemos la pata y podemos hacer daño, claro. Y además es que como están en ese proceso tanto en la infancia, porque están en la infancia, en la adolescencia, también en la adolescencia, están en ese proceso de construir su identidad, su quién soy, cuál es mi lugar en el mundo, ¿no? Y entonces si nosotros estamos ahí controlando, o sea, invadiendo demasiado ese espacio que ellos necesitan para construirse, pues efectivamente podemos afectar, ¿no? Podemos afectar su autoestima, podemos de repente que Bolobo, que no veía ningún problema en ser como es, que empiece a verse como un problema, ¿no? Porque si papá y Claro, mamá ven que esto es un problema, pues oye, va a ser que es un problema, ¿no? Igual aquí con los cuerpos y con el tema de cuerpos y el hablar de los cuerpos y que si estás más gordito, que si estás delgadito y que ese tipo de comentarios, bueno, pues es que por supuesto hay que obviarlos 100%, ¿no? Porque al final acabamos creando problemas donde el niño, pues míralo, está tan feliz, ¿no? estaba tan feliz hasta que le metieron todo eso. Mira, fíjate que estamos hablando y estoy todo el rato acordándome y bueno, yo hice alusión hace unos días, vio un directo que tenías con una persona, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero Sí, hablabas, ay, hablabas de, perdóname porque es que no me la, acuerdo ni cuál era el tema, de las la sexualidades, intersexualidad, la intersexualidades. intersexualidad. Fíjate que yo tenía total desconocimiento sobre Mm, el tema, después vi una película que me pareció preciosa y vi sí, la película original, ¿no? Que era de José Luis sí, López Vázquez, de la sí, señora, sí, me parece que sí, era la señora. sí, Bueno, yo la recomiendo, la una, la otra y el directo que hiciste, que bueno, yo creo que es sí, tan sí, sí, necesario. No sé si quieres, podríamos luego sí, poner como el enlace o algo así sí, para que sí, las sí, personas que lo quieran ver lo puedan ver, ¿no? Porque me mm, parece tan necesario. Fíjate sí, cómo, o sea, lo explicaba, ¿no? La persona especialista que hacía el directo, bueno, pues se reacciona ante la respuesta de los profesionales, quizá no la más adecuada, cómo se reacciona y cómo se cambia una vida, sí. cómo se cambia una vida para siempre, ¿no? Y Mm, cómo puedes destrozar una vida. mm, total, No totalmente. sé, luego si quieres Con la hacemos mejor de las alusión, intenciones, ¿eh? claro, Porque aquí porque papá y los mamá en el padres, hospital se encuentran claro, con esta situación y están mal aconsejados por los médicos en este caso, muchas veces por desconocimiento, ¿eh? Porque yo creo que esto ya te lo conté, cuando yo hice la residencia de pediatría, tuvimos un caso
de bebé intersexual y efectivamente los protocolos establecían cirugía, si era La muy... intervención. Si había, pues por ejemplo, un pene un pelín más grande, pero no suficientemente, pues bueno, el valorar cirugía y hacer al final, bueno, pues una cirugía que no, sin consentimiento, claro, de la persona, ¿no? Y estábamos tocando cuerpos que no hay que tocar. Pero efectivamente está como protocolo, yo entiendo que esto va cambiando poco a poco, yo ya te hablé de ya hace años, pero claro, o sea, los padres que en ese momento pues no se hablaban de estos temas, no se conocía, porque incluso a día de hoy en los libros de anatomía no se nombra. O sea, se nombra la vulva, se nombra el pene, pero no se nombra, o se nombra femenino, masculino, el útero, todos los órganos, pero todo con muy binarismo, ¿no? Muy esto o esto. Y bueno, pues hay toda una variación, ¿no? Que es un 2% de la población y que si no los nombras están invisibilizados. Es decir, es como si no existieran y además es como si les abocáramos a tener que esconderse, ¿no? Como si hubiera algo malo cuando... Es que estamos hablando de una realidad que yo, por ejemplo, o sea, a mí, o sea, yo hubiera vivido esa situación y me hubiera venido de nuevo, no hubiera sabido qué reacción y seguramente hubiera dicho, sí, 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 esto hay que arreglarlo porque yo quiero que mi hijo o mi hija sea feliz, quiero que sea lo más normal posible, que no tenga dificultades. Y con ese ánimo de respetar una normalidad, lo que estamos haciendo es no respetarlos a ellos, ¿no? Y ya no estoy hablando de la intersexualidad, estoy hablando de cualquier diferencia, ¿no? Cualquier cosa que no se adapte a la normalidad, a esa normalidad que hemos marcado la sociedad, es como que hay que marcarla como no válida, ¿no? Y hay que adaptarla. Yo qué sé. Y en el fondo lo que estamos haciendo es tapar nuestras propias inseguridades, ¿no? Las del adulto en este caso. Nuestros miedos, que también tenemos, hay que decir que son totalmente justificados y son totalmente humanos y creo que nos veríamos todos en esas situaciones. O sea, vamos. Y ahí es donde creo que es importante hablar de esto, ¿no? Ponerlo encima de la mesa, nombrarlo para ir poco a poco, bueno, pues ser consciente de cuándo es el miedo lo que me está guiando, cuándo es la realidad y cuándo es el miedo, tener como mi protocolo de actuación. A ver, esto parece que es el miedo, voy a parar y voy a observar. Yo creo que nos quedemos con esta idea, es decir, cuando creo que lo que estoy es imaginándome escenarios tremendos, doy un paso atrás y cojo un cuaderno y me empiezo a apuntar, o sin cuaderno, cada uno como quiera, pero observar esa conducta, observar ese comportamiento, observar si realmente mi hijo que no sale tanto está triste, está mal, está sufriendo, observar un poco desde la distancia, no invadiendo ni preguntando ¿y cómo estás? ¿Y qué tal estás? Porque esto también, sobre todo en la adolescencia, lo viven como una invasión tremenda y como un control. Y en cuanto ven invasión y control, pues te sacan así las garras y dicen, quita bicho, quita, ¿no? Entonces, conseguimos lo contrario de lo que estamos buscando, que es acercarnos, conseguimos todo lo contrario, ¿no? Y entonces, bueno, pues como desde esa distancia y como también desde el acercarnos y decir, oye, bueno, observo, ¿no? Desde una descripción, ¿no? Observo que estás mucho en el cuarto o aquí en Bolobo, oye, observo que a lo mejor en clase me puedo imaginar cuando tienes las clases de piano, pues es que no me puedo imaginar cómo lo haces, ¿no? O observo que estás mucho tiempo en el cuarto, estás bien, estás tranquilo, tú te encuentras bien, yo te veo bien, la verdad es que cuando sales del cuarto te veo bien, pero bueno, me interesas desde un poco ese lugar de curiosidad, ¿no? Curiosidad genuina, no desde el juicio, ni desde el reproche, ni desde la recriminación, ni desde el miedo, ¿no? Que todo esto, insisto, es un músculo a entrenar, porque yo te lo estoy diciendo aquí y en mi mente tengo un mogollón de situaciones en las que pues, para nada he hecho esto, claro, he hecho todo lo contrario. Pero es que si nosotros, claro, y eso pasa, y es que si tú lo que has hecho siempre ha sido juzgar, si lo que has hecho ha sido siempre preguntar desde el juicio, hay que entrenarlo mucho más, porque ellos esperan ese juicio además. Claro, sí, y aunque no lo hayas hecho, yo me he encontrado en eso, como madre me he encontrado. Claro, y ojo, aunque no lo hayas hecho, porque de pequeñitos pues era una situación, por ejemplo, distinta o que manejabas de una manera, pero ahora en la adolescencia te encuentras, pues a mí al menos me están viniendo miedos, muchos miedos me están viniendo. Y entonces hoy hablaba con una mamá en la consulta y me dice, guay Inés, pero tú lo tendrás controlado. Y digo,
tienes que ver a mí en casa? Controlado, controlado. La teoría es preciosa, es importante y además hablar de esto y seguir y volver y tal, porque es lo que le decía a la mamá, digo, mira, me controlo, no tengo absolutamente nada y los miedos me invaden mucho. Lo importante yo creo es eso, me voy del camino a intentar como volver, ¿no? Tener como maneras de conseguir volver y volver y volver para, bueno, para meter la pata muchas veces y a la vez intentar, bueno, pues redirigirnos, ¿no? De la manera que podamos para eso, sobre todo no alejarlos, ¿no? Porque yo creo que al final esta preocupación, este miedo, por el bien de mi hijo estoy haciendo esto y es que el problema es que lo que conseguimos es que se alejen de nosotros, que nos tengan tirria. Claro, porque el problema no son ellos, tampoco es que seamos nosotros el problema, sino es nuestra forma de anticiparnos, nuestra forma de actuar sin preguntar, sin respetar muchas veces, sin darnos cuenta de que ellos son individuos individuales, que no son nuestros, que no o sea, que puede que dependan de nosotros, pero tienen, pues pueden tener tomar sus decisiones o tener ganas de hacer la suya, ¿no? Entonces, está bien que los llevemos a reflexionar o que los observemos y que preguntemos qué es lo que quieren, qué es lo que les apetece, qué es lo que ellos harían. Eso es, sí, sí. E incluso eso, las observaciones que tomemos, comentarlos, oye, he observado, o te veo, pues eso, como más irascible, o te veo más, quizás soy yo, quizás me está pasando a mí, pero bueno, que sepas que me ha parecido observar esto, si es así, que sepas que estoy aquí. O sea, un poco desde ese lugar más de observación, ¿no? No tanto de intervenir desde la preocupación, ¿no? Bueno, ya nos estamos repitiendo, yo creo que ya hemos dicho los puntos importantes, creo que los hemos dicho. Y creo que el cuento... O de acompañar o de acompañar desde la verdad absoluta. Sí, desde la honestidad. Nosotros, y que muchas veces no tiene nada que ver, ¿no? Porque la realidad que ellos viven no tiene nada que ver con la realidad que hemos vivido nosotros. Total. Y eso no quiere decir que lo que esté pasando a lo mejor no sea lo correcto, pero siempre hay perspectivas diferentes, ¿no? Totalmente, eso es. Bueno, yo creo que lo hemos dicho todo. Bueno, podríamos dar aquí algunas, no pautas, pero sí un poco algunas ideas, ¿no? O sea, ¿en qué situaciones, por ejemplo, tú consideras que deberíamos intervenir? O sea, ya después de observar, después de haber observado, después de haber visto, habernos acercado un poquito, ¿cuándo tú consideras que deberíamos intervenir? La intervención, ¿no? Bueno, yo creo que cuando hay... Bueno, gracias a los que estéis ahí poniendo corazones y saludando y todo, gracias, que os vemos desde aquí, o sea que muchas gracias por estar ahí al otro lado, que se agradece el sentiros, vamos. Sí, el sentir que es que os apetece o que os parece interesante. Sí, gracias. Y que si queréis comentar, también podéis comentar. También, sí, claro. Se hace más rico esto. A ver, yo creo que intervenir, claro, cuando hay un peligro real está claro, hay que intervenir real, no imaginario, sino pues eso, está pasando algo real, ahí hay que intervenir. Y cuando, bueno, pues mucho en la observación, cuando hay estados de ánimo, pues eso, desajustados, que se prolongan en el tiempo, ¿vale? O sea, un día, 2 días, 3 días, pues podemos, bueno, pues observar, ¿no? Y ver. Pero si ya hablamos de más tiempo, habría que ver qué ocurre. O cuando hay cambios de comportamiento muy bruscos, ¿no? De repente, si nuestro hijo, pues yo qué sé, pues hacía determinadas cosas o determinadas actividades extraescolares, por ejemplo, o salía con determinadas personas, o en casa pues estaba siempre con nosotros fuera y de repente se aísla en el cuarto, de un día para otro, algo como brusco, ¿no? Porque el que aislarse en el cuerpo en la adolescencia, por ejemplo, es un proceso que va ocurriendo, pero cosas así como bruscas, cambios de comportamiento bruscos, yo creo que sí tenemos que estar más, sospechosos, vamos a ver qué hay detrás de esta conducta, ¿no? O un humor como muy desajustado, prolongado en el tiempo, o cuando hay un peligro que sea real, ¿no? Por eso yo creo que aquí observar y escribir puede ayudar porque, insisto, que el cerebro y la mente nos va a llevar siempre por escenarios tremendos y entonces nos va a llevar a amplificar
¿no? Amplificar. Entonces, si por ejemplo, yo qué sé, pues nos preocupa el móvil, las pantallas, o el escribir exactamente el tiempo que está a lo que lo dedica, porque si no es que nos va a parecer que pasa todo el día. Y ojo, habrá los que pasen todo el día. No digo que esto no exista, ¿eh? No, pero muchas veces no será tanto o será, pues para nosotros serán 6 horas y luego serán 2. Yo qué sé, ¿eh? Que no los estoy aquí hablando un poco a lo Sí, exagerado para entendernos, ¿no? Y yo creo que el estar atento, el escribir y el nos ayuda a, oye, pues no soy, o sea, la realidad es esta, ¿no? a Es como relativizar de alguna manera, ¿no? y guiarnos a la realidad, no a lo que la mente quiere llevarnos, ¿no? Porque Claro. efectivamente yo ya le veo con pantallas y yo es que me veo ya diciendo, pero pues es que siempre con las pantallas y luego digo, a ver Inés, vamos a bajarlo a tierra esto, ¿están siempre con las pantallas? Pues no, no es verdad. Y bueno, pues yo qué sé, que yo creo que observar y escribir. Cuando algo nos preocupe en una conducta, observar su estado de ánimo, observar si hay comportamientos raros que nos sorprenden y escribir, ¿no? Si son, pues eso, tiempos de pantalla o cosas de estas, escribir, ¿no? Sí, yo creo que eso es muy necesario. Mm, Es necesario porque muchas veces es lo que tú dices, ¿no? Nosotros tenemos una expectativa o tenemos una mm, idea de que aquello es malo, fíjate cómo se ha cambiado esta situación mm. y luego en realidad si somos razonables y hacemos uso de esa práctica, ¿no? De escribirlo o de controlarlo de una forma un poco objetiva, sí que nos damos cuenta de que, pues es que a lo mejor estaba haciendo algo, Mm. ese uso que ha hecho de la pantalla tenía un sentido, o bueno, o de alguna forma le debemos como más sentido a todo lo que hace, ¿no? No lo vemos tan desorbitado. Tan Es un desde el poco, peligro. O sea, para mí yo creo que la mente nos lleva al peligro, ¿no? Y el peligro es lo que os decía, el peligro al final nos hace eh, pues no observar al otro y observar todo desde ese filtro, ¿no? Entonces, bueno, ahí es que estoy luchando con la luz, me estoy con la lámpara aquí que se me cae. Sí, así es. O sea, yo me quedaría con estas dos imágenes que para mí creo que son las más importantes y que tú además las has visto muy bien, que son eso, darnos cuenta cuando estamos aquí, que no es la realidad, que no y es la cuando realidad, que no es la realidad, es lo que es la mente la, nos lleva por proteger, por la mejor de las intenciones, e irnos aquí, irnos al terreno y observar. Y observar cómo está Bolobo. Vale, no tiene 2 brazos. Es verdad que no puede hacer estas cosas que hacen los demás. Es verdad, pero ¿cómo está? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Cómo vuelve a casa? ¿Qué viene contando? ¿Qué viene diciendo? ¿No? Y así ahí es donde estoy en la realidad, ¿no? De Bolobo y no en mí, en mis miedos, ¿no? claro, yo entonces, yo lo resumiría entre observar el adulto, observación, y dejar que se exprese el niño o el adolescente, dejarle que se exprese, permitirle que se exprese, que cuente y que explique, Mm. ¿no? Sí, ahí. Sí, pero a veces habrá los que no se Ah, expresen. claro, claro, Habrá los que claro. no sean tan obvios, porque a lo mejor luego llega a casa y tampoco comenta nada, no se expresa, entonces te quedas como más inquieto. Y ahí Ujú. además tendemos a ir a preguntar mucho, que es lo que digo, que es que esto lo viven con mucha invasión y, Sí, absolutamente invasivo, y sí. les lleva a alejarse más y entonces nos Qué preocupamos más y como nos pesada preocupamos que más, eres, sí, qué y eso pesada. eso es, y como nos preocupamos más, les preguntamos más, estamos más en nuestro miedo, les alejamos más y es como un bucle que al final, eso, sin querer, bueno, pues es que es muy complicado. Pero entonces yo creo que ahí es verdad que es importante tomar distancia y sí desde la honestidad, tomar distancia, observar y sí acercarnos. Oye, yo estoy observando esto. Puede ser que me esté equivocando, pero me importas y por eso quiero comentarte. Tú cómo lo estás viviendo como yo lo estoy viviendo, yo me lo estoy imaginando. Ayúdame a saber si esto es imaginación o realidad. Y a veces no lo saben, ay, pues no lo sé, pues bueno, pues ya está, no pasa nada, que sepas que estoy aquí, ¿no? Yo creo que para ellos lo importante es más que sepan que estamos disponibles y que estamos ahí y que si necesitan ayuda vamos a estar, ¿no? No tanto que estemos tan encima, que bueno, yo me descubro encima muchas veces, ¿eh? O sea que bueno, hay que trabajarlo, un Bueno, músculo a pues entrenar. yo para finalizar te diría que si tengo que ver a Bolobo, por ejemplo, como lo estoy viendo ahora, como lo he visto al principio en las primeras páginas, tan feliz,
él observando a sus compañeros, observando cómo jugaban, pues como que él también quería jugar, ¿no? Seguramente, y a lo mejor pues en cualquier momento se hubiera lanzado una rama o hubiera hecho cualquier Mm, cosa, ¿no? Primero, no se estigmatiza tanto porque no se claro. le estigmatiza y permite que su entorno, cuando vea las diferencias, lo vea como algo natural y le pregunte a él. Y no que cuando sus padres, desde la preocupación, han empezado a ponerle ahí objetos Claro. para buscar la igualdad entre todos, ahí es cuando de verdad todos lo han visto como un bicho raro, ¿no? Y no Mm, le permiten a él el que desarrolle sus propias estrategias para poder defenderse, desarrollarse, ser feliz, jugar o ser funcional, totalmente, ¿sí? totalmente, Entonces, yo eso totalmente. lo extrapolaría a cualquier situación, ¿no? A cualquier Mm, situación en la que cualquier niño, sí que es cierto que no somos un cuento ni somos una mm, imagen, pero sí que es cierto que vivimos situaciones complicadas, cada uno somos diferentes y ahí está la riqueza de cada uno puede aportar pues lo que trae consigo, ¿no? Y lo que se le permite desarrollar, ¿no? ¿Cuántos mm, ejemplos no hay de personas que tienen absolutas dificultades sí, y nos quedamos todos alucinados, ¿no? Con lo que pueden desarrollar, ¿no? Fíjate este niño lo que hace, o fíjate esta mm, persona lo que hace, fíjate cómo canta, o fíjate cómo tal, ¿no? Y a lo mejor en circunstancias normales, pues han vivido dificultades y han sabido superarlas, ¿no? Entonces, total. pues lo que tú decías, observación y ver dónde está, ¿no? La dificultad. Entonces, Mm, preguntar y consultar si realmente necesitan nuestra ayuda. sí, desde ese interés genuino, desde esa curiosidad, no desde, bueno, a identificar cuándo es nuestro miedo y cuando es nuestro miedo, mm, Eso es súper importante, porque dar un paso atrás. ¿cuánto de miedo no habían Mm, en esa pareja que sale en el juego? claro, claro, Era todo muchísimo. miedos, especulaciones, Mm, no va a poder y hacer dejan de ver, esto, no va a es poder que hacer ahí, lo claro, otro. eso es, y ahí dejan de ver la realidad porque están solo viendo lo que imaginan. Y Claro, claro, es fíjate, o sea, catastrófico. Mm, ellos veían una nube de amarilla imposibilidad. de imposibilidades, de cosas que Mm, no iban a poder hacer nunca, cuando en realidad a lo mejor jamás iba a tocar el piano, eso jamás es. iba a levantar la Pues mano, pero sí, sí pero que se iba a con los colgar, patas. o Pues sí, se pero con los levantaba la patas. pierna. Claro, claro, o sea, posibilidades efectivamente, eso es, eso es. Bueno, pues yo creo que aquí lo podemos dejar, Inés. Ha Sí, sí, sido Nacho, interesante, el cuento ha sido sí, muy, muy bonito sí. y yo creo que ya nos veremos después de las vacaciones, Sí, ¿no? ya creo que en septiembre, octubre, ahí, bueno, volvemos a entrar en contacto y ya está, y fenomenal. Y las personas, si alguna persona quiere que hablemos de algún tema o que abordemos algo por buscar algún álbum ilustrado que nos pueda ayudar, yo que sea, de forma, bueno, pues muy divertida y muy, eso, amigable, a hablar de temas diversos, pues no dudéis en escribirnos a Mercho o a mí y agradeceros eso, estar allí al otro lado, mandar esos corazones y los que lo veáis en diferido también. Y a ti, Merche, también gracias, ¿eh? Porque ahí estás al pie del cañón, incluso con neumonía, Bueno, favoreciendo que salgan estas charlas tan chulas. bueno, gracias a ti por confiar también en que se puedan hacer estos directos. A mí me parece súper interesante porque no estamos hablando de salud mental, no estamos hablando, pero en el fondo estamos hablando de prevención de todo lo demás, ¿no? De la salud en general. Entonces, yo creo que es súper interesante porque prevenir, yo creo que hay un refrán que dice prevenir es curar, ¿no? Y queda como Sí, muy bien. Prevenir es avanzarnos, ¿no? Es avanzarnos bueno, a que las cosas puedan salir en un momento dado mal, ¿no? O eso. que, no sea como esperamos. Así que yo creo que es interesantísimo, ¿no? Estos espacios donde tú nos explicas desde tu experiencia, pues cosas tan interesantes como la de hoy, por ejemplo. Muchas gracias. Pues Bueno, nos pues vemos un a la vuelta. abrazo, felices Sí. vacaciones a todas las personas que os conectáis siempre con las Emopíldoras y hasta septiembre. Sí. Un besito. Adiós, gracias. Adiós. Adiós.